antes que nada, pues quiero agradecer a nuestro patrocinador, que es Kaiser Permanente, por todo su apoyo en la realización de este evento, y que sin ellos no hubiéramos podido hacer este evento en este lugar tan bonito. Y por supuesto, muchas gracias al Hispanic Chamber of E-Commerce. Como siempre es un placer poder trabajar de nuevo con ustedes y pues ser co-host con ustedes de este evento. Jaime, muchas gracias por todo lo que hacen por la comunidad hispana en la región. No quiero tomarles mucho de su tiempo porque yo soy de los que les encanta hablar y aparte entrenado en el TEC de Monterrey, así que puedo echarme un buen speech, pero me da mucho gusto ver a tantos Exatex. He tenido en los últimos los últimos 45 minutos conversaciones súper productivas y esa es la calidad que tenemos nosotros como Exatex y son las contribuciones tan valiosas que hacemos a este país. Así que es un placer enorme para nosotros tenerlos aquí. Muchas gracias a Gaby por coordinar todo este evento y para nosotros es un orgullo el poder contribuir un poquito al trabajo que hace el capítulo en Tijuana y San Diego. Gracias. Gracias, Tania. Quisiera un poquito hablar sobre Guillermo. Bueno, Guillermo actualmente trabaja en la Embajada de México como cabeza de la oficina de NAFTA. Guillermo fue parte de las negociaciones del nuevo tratado, que en español es TMEC y en inglés es USMCA. Guillermo es egresado del TEC de Monterrey con la maestría de negocios internacionales y también tiene una carrera se graduó de Economía en la Universidad de las Américas de Puebla. Y quisiera pues darle las gracias porque ha representado a México de diferentes formas como ministro de Economía. También estuvo un tiempo en Ottawa representando a la oficina de NAFTA. Y bueno, pues les pido un aplauso para Guillermo. Bueno, primero déjame agradecer la invitación, es un honor y un verdadero orgullo pues conocer que hay una comunidad tan dinámica y tan participativa de Exatex aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en la oficina del NAFTA en Washington. No, muchísimas gracias por estar aquí, Guillermo. Dentro de los nuevos cambios que hubo en NAFTA, ahora TMEC, ¿cuáles fueron los cambios básicos que se dieron en este nuevo tratado con respecto al tratado anterior? Bueno, es un ejercicio de modernización, como nos gusta llamarlo. Entonces, como todo ejercicio de modernización, después de 25 años, hay muchas disciplinas que son obsoletas y que necesitan ser actualizadas, ¿no? Entonces hay como dos vertientes en este ejercicio de modernización. Una es actualizar capítulos que ya existían en el tratado original, porque la realidad de esos temas ha cambiado en 25 años, y segundo, ver qué nuevos temas se incorporan en la negociación del nuevo tratado. Dentro de la primera vertiente yo mencionaría pues todo lo que, por ejemplo, una muy buena modernización del capítulo de propiedad intelectual, una muy buena modernización del capítulo de servicios financieros, del capítulo de telecomunicaciones. Pues las realidades son totalmente diferentes, ¿no? Y dentro de los nuevos capítulos diría pues que hay muchos nuevos capítulos. El tratado original tiene 22 capítulos y el nuevo tratado tiene 34 capítulos, entonces hay 12 nuevos. Algunos de los más importantes, diría yo, son comercio digital, ¿no? Pues que es una cosa que no existía en la negociación del Telecan y que ahora pues es muy relevante en la negociación del USMCA o del TMEC o del COSMA, como lo llaman en Canadá. Pero también hay capítulos, por ejemplo, sobre anticorrupción, hay un capítulo de pequeñas y medianas empresas, hay un capítulo de competitividad que no existía. Los que antes eran acuerdos paralelos en trabajo y en medio ambiente ahora son capítulos también. Hay un capítulo sobre empresas comerciales del Estado, que es también otro problema cada vez más creciente, ¿no? Estas empresas estatales que salen al mundo a competir y que pues obviamente tienen todo el apoyo financiero de sus gobiernos y que pues no es tan pareja la competencia en esos temas, es un tema de competencia, ¿no? Y digo, en general creo que hay un ejercicio importante de modernización
Y más allá de eso, creo que por la dinámica de la negociación, este ejercicio fue también de preservación, ¿no? O sea, había un ambiente político en Estados Unidos muy complejo para la negociación, extremadamente complejo, y muchos de los capítulos que para México y para Canadá eran importantes, estaban en peligro de desaparecer. De hecho, el mismo tratado estuvo en peligro de desaparecer. Durante toda la negociación hubo la amenaza del presidente Trump de terminar, no terminar el tratado, porque en realidad no se termina el tratado, sino lo que se activa es un artículo del Telecán, el artículo 2205, que le permite a cualquier parte salirse, ¿no? Entonces lo que amenazaba hacer el presidente era salirse Estados Unidos del tratado. No mata el tratado porque el tratado seguiría vigente entre México y Canadá, pero evidentemente, pues siendo Estados Unidos el socio más importante de México y de Canadá, pues le hacía un daño muy grande a la región, ¿no? Entonces, yo creo que esas diría que son los cambios importantes: modernización por un lado y por otro lado preservación. Muy interesante. Hablando de la parte de la administración que ahorita está llevándose a cabo, la de Trump, ¿cómo ha implicado esto en estos últimos días para ustedes? ¿Qué retos han tenido que enfrentar debido a esta nueva administración? Bueno, es una aventura. Yo tengo 1 año y medio en la oficina del NAFTA y cada día hay una sorpresa, ¿no? Primero, en la relación siempre hay hechos imprevistos. Primero, es una administración que funciona de una manera muy diferente a otras administraciones. Al presidente le gusta mucho, como todos ustedes saben, participar en las redes sociales, y entonces, al tiempo que estábamos teniendo una negociación formal con sus representantes, había tweets, ¿no?, que siempre contaminaban mucho la discusión, ¿no? Además del tema comercial, pues está todos los demás temas de la relación bilateral que son importantes, no solamente el tema comercial, sino temas como seguridad, inmigración, que también teníamos que abordar. Y creo que se tomó una decisión muy, muy inteligente. Esto fue en enero, después de que tomó posesión el presidente Trump. Se decidió que la negociación para México iba a ser integral, pero diferenciada. Esto es, vamos a atender todos los temas de la relación bilateral, pero no en la negociación del tratado. La negociación del tratado va a estar en economía, en la Secretaría de Economía, y los temas de migración y los temas de seguridad y los demás temas van a estar en Cancillería, como debe ser, y no van a contaminar la otra discusión, ¿no? No va a haber una sola discusión sobre el muro, por ejemplo, en el tratado, porque entonces se acaba la negociación, ¿no? Y creo que eso fue importante para no contaminar los temas que son, pues que siempre hay, bueno, desde el punto de vista de Estados Unidos te da un leverage siempre tener otros temas a la mano para sacar acuerdos en comercio, ¿no? Y acá pues fue importante separarlos, y la administración pues, es sui generis. La verdad es que estamos ya acostumbrados a que haya sorpresas. Creo que me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando acababa de entrar la administración Trump en abril de 2017, todavía no empezaba la negociación, estábamos en el proceso de consultas previo a la negociación, y fue el primer tuit del presidente. Hubo un rumor en la mañana de que en la mesa del presidente, y que luego se reportó en el libro que salió, en la mesa del presidente estaba una carta para salirse ya del tratado, ¿no?, que ya estaba nada más para su firma, ¿no? Esa vez la bolsa se cayó de una manera súper importante, ¿no? Fue la primera sorpresa, digamos, del ejercicio. Y a lo largo del proceso, como que los mercados y nosotros mismos también nos fuimos acostumbrando a estas cosas, ¿no? Los mercados ya no reaccionan tanto a estas novedades de las redes sociales. Entonces, pues hay que aprender a convivir. Se hace cabildeo en Washington toda la vida. El cabildeo que se hace ahora en Washington con esta administración es muy diferente al cabildeo que se hace en otras administraciones, básicamente pues porque la forma de organizar la administración actual es muy diferente, ¿no? Está muy concentrada, hay un grupo pequeño alrededor del presidente, cambian los liderazgos, no hay conexión mucha o casi nada entre los niveles de carrera y los niveles de decisión. Entonces todo eso hace que tengas que presionar de manera diferente en una negociación. Claro. Me imagino que es muy interesante, ¿no? No, bueno, ha sido una gran escuela. Y por ejemplo, ahorita sé que
si no me equivoco, ahorita están está en proceso de que el Congreso acepte el nuevo tratado. ¿Ustedes cómo han visto esto? ¿Lo han visto como que hay muchas trabas? ¿Ustedes ven que va a haber necesidad de hacer algunos cambios? ¿Cómo estamos en esa parte? Bueno, estamos justo en eso. La negociación concluyó. Se firmó el tratado el 30 de noviembre y ahora cada una de las partes lo tiene que ratificar. El tratado entra en vigor 60 días después de que el tercero de los países avisa que concluyó la ratificación. Entonces, en el caso de México lo aprueba el Senado de la República, no parece haber grandes problemas, aunque si hay, como tú dices, si hay la propuesta de abrir textos ya negociados, eso sí va a ser un gran problema, no solo en el Senado mexicano, en cualquier lado. Va a ser un cuento interminable porque todo el mundo va a tener ideas que traer a la mesa nuevamente, no se va a acabar la negociación. En el caso de Canadá tienen el problema de que el Parlamento canadiense entra en receso pronto, a mediados de junio probablemente, porque la elección de primer ministro canadiense tiene que suceder no más tarde que el 21 de octubre. Entonces hay un receso del Parlamento donde ya no discuten el tratado. Entonces tienen muy poquito tiempo para discutir el tratado antes de una elección en la que parece, por todos los escándalos que ha habido en Canadá, que puede haber un cambio de partido en el poder, ¿no? Y eso entorpecería un poco, bueno, los meses entre que entra el nuevo gobierno, se instala y tal, tardaría más el proceso de ratificación en Canadá. Y en el caso de Estados Unidos es el caso más complejo, porque en Estados Unidos hay todo un procedimiento establecido por ley para la ratificación, es el famoso, aquel se llama Fast Track, que ahora se llama TPA, el Trade Promotion Authority, que es parte de una ley sobre responsabilidad y presupuesto en Estados Unidos, y que te dice al inicio de una negociación qué esperas de esa negociación. Entonces el ejercicio ahora es que el Congreso de Estados Unidos discuta si lo que puso en el TPA, si realmente cumple si lo que se negoció realmente cumple con el TPA o no, ¿no? Hay varios pasos, un calendario muy específico en este proceso del TPA. El siguiente paso, bueno, el paso más reciente que acaba de concluir fue el jueves pasado, que la International Trade Commission presentó su estudio de impacto, ¿no? Esta comisión tiene que presentar un estudio de qué impacto tiene el nuevo tratado en la economía de Estados Unidos. Ya lo presentaron el jueves. No salió mal, salió como se esperaba, un resultado modesto pero positivo en PIB, en empleos, en exportaciones, en importaciones. Y el siguiente paso ahora es que el USTR, que es quien negocia en Estados Unidos estos tratados, la Oficina del Representante Comercial, presente los textos finales y un documento que se llama, que comúnmente se le llama Implementing Legislation, porque en Estados Unidos el tratado no es ley, tienes que hacer una ley que implemente el tratado. Entonces presentan su draft de esta Implementing Legislation y es lo que arranca la discusión. Esto no ha sucedido porque quien determina que esta discusión empiece es el Partido Demócrata, que está ahora teniendo mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, la speaker de los demócratas, Nancy Pelosi, va a determinar cuándo empieza el reloj de esta discusión, ¿no? Y un elemento que se tiene que cumplir antes de que empiece la discusión es que México tiene que aprobar su ley laboral para que esto suceda, ¿no? A los demócratas les importa mucho el tema laboral. México hizo el compromiso en un anexo del capítulo laboral de emitir su ley laboral para que esta discusión empezara. La ley laboral en México ya pasó la semana pasada a la Cámara de Diputados. Esta semana, ayer o antier, se pasó la minuta al Senado. Ya se puede discutir en el Senado en cualquier momento y esperamos que haya una ley laboral a finales de abril y que esto arranque. Entonces ya no hay ningún pretexto para que no empiece la discusión en Estados Unidos. Hay, déjame pensar, ¿cuántos son? Creo que son 90 días, sí, 90 días Congreso para la aprobación máximo, ¿no? Esto quiere decir no 90 días naturales, sino 90 días que se reúne el Congreso de Estados Unidos y hay breaks en medio. Entonces, la verdad es que el tiempo está muy ajustado si queremos que esto se apruebe antes del receso de agosto, ¿no? ¿Qué sería el escenario ideal? Si no se autoriza, si no se ratifica en Estados Unidos antes del receso de agosto,
lo que va a suceder es que ya vamos a estar muy cerca de las primarias de la elección presidencial del 2020 y eso empieza a contaminar la discusión pues con consideraciones políticas. Entonces hay toda una serie de factores. Otro elemento que es importante es irritante de la relación, que es los aranceles en acero y aluminio que le impuso Estados Unidos a México. Si quieres luego platicamos de eso, es todo un tema y no es que no se vaya a aprobar el tratado en México o en Canadá si no se quitan los aranceles, pero sí complicaría mucho la discusión. Decir que estás haciendo un acuerdo con tus socios comerciales, fortaleciendo los lazos con estos socios importantes y al mismo tiempo te están tratando como un no socio comercial, imponiéndote aranceles en acero y aluminio, ¿no? Eso es difícil. O sea, hay un panorama, en conclusión, pues hay un panorama complejo. De aquí en adelante yo soy optimista porque creo que racionalmente a nadie le conviene que esto no salga. Pero también hay un juego político de aquí a las elecciones en Estados Unidos, en donde los demócratas no van a permitir tampoco que haya un triunfo fácil del presidente que le dé fortaleza de cara a las elecciones. Se lo van a hacer muy complicado. Y es un poco saber cuánto estiran la liga antes de llegar a una votación del tratado. Sí, de acuerdo contigo, muy interesante. Pues como a mí lo que me preocuparía es cuánto tiempo va a tomar en caso de que ya lleguemos a la etapa de elecciones. O sea, en ese momento me imagino que NAFTA va a seguir funcionando como hasta ahorita. Exacto. Si no hubiera una votación del nuevo acuerdo, que me gusta llamarle más NAFTA 2.0 o Telecom 2.0, si no hubiera, el tratado sigue en vigor, a menos que a Estados Unidos se le ocurra activar el 2205, ¿no? Y entonces empieza un periodo de 180 días en lo que Estados Unidos se sale del tratado, ¿no? Había mucho el rumor, por ejemplo, hace tiempo, que ya no es tanto ahora, de que cuando Estados Unidos presentara el texto para su discusión en el Congreso, ese mismo día iba a anunciar su salida, un poco para presionar a que el Congreso discutiera rápido el tratado, para decir, ¿es mi tratado o no hay tratado? ¿No? Ok. Bueno, esperemos que no pase. ¿Cómo es 22.0? No, esperemos que no. El artículo 2205. 22.05. El trigger ahí de 180 días. Oye, y comentaste que en cuestión económica Estados Unidos pues se va a mantener. ¿Qué va a pasar en la parte económica con México? ¿Cómo le afecta a México en esa parte? La aprobación de este nuevo tratado. Yo creo que hay estudios. La verdad es que cuando tienes ya una economía tan integrada por tantos años, donde ya no hay aranceles prácticamente entre los productos, el impacto del nuevo acuerdo tiene que ser lógicamente muy pequeño, ¿no? Y además, cuando ya tienes tratados con muchos otros países en el mundo, el impacto real en tu PIB y en tu comercio es marginal. Pero más allá del impacto económico, esta modernización viene a cumplir una función más estratégica, ¿no? Pues de seguir en la primera fila de las disposiciones modernas sobre comercio, ¿no? ¿Y qué sectores o qué industrias son las que se van a beneficiar más o van a surgir a raíz de este nuevo tratado? Mira, yo creo que yo creo que hay un impulso importante al desarrollo en general de la economía. Por supuesto, los nuevos temas, nuevos relativamente, porque hay temas que ya tienen 30 años en la discusión, pero bueno, los nuevos temas como servicios, comercio internacional de servicios son importantes, comercio digital, ¿no? Es importante, desarrollo de beneficios para todo tipo de empresas, como pequeñas y medianas empresas. Creo que un faltante o un pendiente de la negociación original fue primero que no se distribuyeron los beneficios para todo tipo de empresas y para todas las regiones, y segundo que México, y esto es una autocrítica, México no hizo las reformas necesarias internas en ese momento para que todos los sectores en México pudieran competir en un escenario global, ¿no? Los abrimos, los aventamos al agua, pero no les dimos ni salvavidas a algunos ni les enseñamos a nadar. Y bueno, hablando de esa parte también, que mencionas las pymes, ¿cómo este tratado va a beneficiar a las pymes? Yo creo que de dos maneras. Una, hay un capítulo, nunca había habido, bueno, en Alianza del Pacífico creo que hay un capítulo de pymes muy inicial,
y este es el primer tratado para Estados Unidos que tiene un capítulo de pymes. Si ves las disposiciones, en realidad son disposiciones más de soft law, un poquito de buenas intenciones y cooperación con miras a apoyar a las pymes y tal. No hay disposiciones duras o compromisos muy estrictos sobre pymes, pero como decimos un poco en la negociación es poner el pie en la puerta para que este tema vaya poco a poco entrando en las negociaciones subsecuentes y sí hay una intención de que a nivel de policy haya un esfuerzo de los tres países por promover a las pymes exportadoras. Entonces ese es un buen resultado. Y segundo, muchas pymes o MIPYMES, muchas microempresas sobre todo, pues tienen problemas para ir a instalarse a otro país, ¿no? O cumplir con regulaciones en otro país. Entonces, si tú tienes un capítulo de comercio digital en donde puedes exportar o te dedicas a los servicios, en donde puedes exportar sin moverte de tu país, pues eso también es un beneficio para las pymes, ¿no? Y tercero, hay un capítulo, había dicho dos, pero no, se me ocurrió otro, el capítulo de buenas prácticas regulatorias. Es un capítulo importante para todas las empresas, pero en particular para las pymes. Porque cuando ya tienes cero aranceles en la mayoría de los productos, la siguiente generación de barreras al comercio está en la regulación de cada uno de los países, ¿no? Si yo tengo que, para venderle a China, tengo que cumplir con la regulación china en, no sé, en extensiones eléctricas, y luego para venderle a Estados Unidos tengo que cumplir con otra regulación, para venderle a Canadá cumplir con otra regulación, tengo que ajustar mis procesos de producción a cada mercado. Eso es muy costoso, ¿no? Y para una empresa pequeña, pues es básicamente inviable, ¿no? Irte a varios mercados. Si tú trabajas en un capítulo como el que tenemos ahora en el acuerdo de buenas prácticas regulatorias o de convergencia regulatoria, en el largo plazo vas a tener los mismos procesos regulatorios o muy parecidos o equivalentes o mutuamente aceptables, dependiendo del nivel de convergencia, que te permitan pues no cambiar tus procesos productivos para cumplir con la regulación de un país específico. Entonces ese abatimiento de costos vía homogeneización de la regulación tiene un impacto muy positivo en pequeñas empresas. Muy bien, de hecho creo que hay cierta cantidad que uno puede importar a México, ¿no? Escuché algo como $100 puedes importar o... Sí, esa es una regla para envíos internacionales que se llama de minimis. Cada país determina cuál es el umbral bajo el que puedes traer productos sin pagar aranceles, sin pagar impuestos, ¿no? En el caso de Estados Unidos el de minimis está en $800. En el caso de México, antes de la negociación, estaba en $50. En el caso de Canadá creo que estaba en $30, muy bajo. Entonces, obviamente la presión de Estados Unidos era que todos nos pusiéramos en $800, ¿no? Al final el resultado fue México da libre de arancel y de otras obligaciones aduaneras, pero no libre de impuestos hasta $117 americanos. Y Canadá se mueve de 30 a $150 canadienses, que es más o menos equivalente. Lo que hicimos en realidad, si lo ves a lo largo de 25 años, si calculas, si lo ajustas por inflación, en esos 25 años acabas en ese número. Entonces en realidad no fue gran concesión, pero bueno, un poco lo vendimos como una concesión en ese tema. Y luego hay otro tema en México, que los envíos internacionales, por ejemplo, que si tú recibes por FedEx o UPS o DHL, estaban en $50, pero si lo hacías a través del servicio postal mexicano, la franquicia, como se le llama, era de $300. Entonces había la queja de estos couriers de que DHL, que tiene un convenio para terminar los envíos en México, estaba teniendo un mejor trato que UPS o FedEx, ¿no? Porque usaba los $300 de la franquicia de Cepomex. Entonces, lo que quería Estados Unidos era que todas se pusieran en 300. Y lo que hizo el SAT al final fue, sí, ok, todos nos ponemos, pero todos nos ponemos en 100, 117. Entonces, creo que ahora van a ser parejo tanto Cepomex como mensajeras y paqueteras, 117. Okay. Muy interesante. También aprovechando, hubo una pregunta con respecto a
este nuevo tratado que cuando empiece a implementarse, ¿qué va a pasar con los profesionistas que tienen su visa TN de este lado? Se mantienen las visas, las visas para profesionistas, las visas TN, que así se llaman en Estados Unidos. El capítulo 16 del Telecán original, que se llama Entrada Temporal de Personas de Negocios, y que tuve el privilegio de dirigir en la negociación, está muy viejo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el apéndice de profesiones que hay en ese capítulo, hay como 70 y tantas profesiones. Muchas de las actividades profesionales que hoy existen en México, en Estados Unidos o en Canadá, en el mundo, no existen en esa lista, ¿no? No existían el diseñador de contenidos digitales o qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que ahora hay. Y la lista es cerrada. Si tú quieres aumentar una profesión, tienes que tener un acuerdo trilateral y es súper tardado. En los 25 años solamente se ha agregado la profesión de actuarios, la profesión de fitopatólogos, como una especialidad de la biología, y ya, ¿no? Entonces, México salió a esa negociación muy ambicioso. Dijimos, queremos tener no solamente profesionistas, sino ya no tener una lista cerrada, sino cualquier profesionista, sin hacer una lista. Segundo, que haya también actividades técnicas, ¿no? Y tercero, que haya también actividades que se puedan certificar por competencias laborales, ¿no? Como soldadores, qué sé yo, ¿no? Plomeros, ¿no? Canadá salió también muy agresivo, pidiendo muchas actividades adicionales. Estados Unidos salió diciendo que desde el 2004 tiene una prohibición de su Congreso para negociar acuerdos comerciales, si es verdad, para negociar acuerdos comerciales con disposiciones sobre migración. Como el Telecán es previo al 2004, sí tenemos compromisos. Chile, Estados Unidos, el acuerdo Chile-Estados Unidos tiene compromisos. Son los únicos en el mundo que tenemos esas facilidades. Entonces, Estados Unidos quería jugar la interpretación de que este nuevo acuerdo, como es posterior al 2004, no debería tener un capítulo de entrada temporal, o sea, se tendrían que desaparecer las visas NAFTA y todas las otras categorías que hay en el capítulo. Y la interpretación de México y de Canadá fue, no, esto no es un nuevo acuerdo, esto es una revisión del acuerdo vigente de 94, por lo tanto tenemos que mantener eso. Al final, creo que el resultado es bastante modesto, pero dadas las circunstancias, pues positivo, porque se mantiene el capítulo 16 como estaba, sin ningún cambio. No agregamos nada y como negociador la verdad siento que nos faltó mucho, pero bueno, es uno de esos temas para la revisión. Sí. Después de 6 años que entra en vigor el tratado. Sí, ¿cómo debe México prepararse y actuar para tomar mayor ventaja del TEMEC y poder ser más competitivos? De dos maneras. Una, bueno, la crítica que decía hace rato es, en el Telecán original no se hicieron las reformas internas, no se hizo la tarea interna para que todos pudieran competir. Ahora creo que hay que hacerlo, ¿no? Llevar hasta su final las reformas estructurales que empezaron hace unos años, ver de qué otra manera se puede agilizar el comercio, cómo puedes incorporar a todas las empresas, esa tarea interna, ¿no? Y segundo, informando, ¿no? Creo que a veces damos por hecho que los tratados se administran solitos, ¿no? Los acabas de negociar, entran en vigor y que todo el mundo los va a usar. La verdad es que tenemos 13 tratados con 50 países, con un mercado potencial de 1.000 millones de personas y 80% o más de nuestro comercio está en Estados Unidos, ¿no? en el original, ¿no? Entonces, no sé si es un tema de llegar a informar a todas las empresas o es un tema también de una propia decisión empresarial de no arriesgarse en nuevos mercados o qué es, pero creo que tenemos una tarea pendiente de, primero, lo que está en nuestras manos, ¿no? Informar a todos los niveles, los detalles de la negociación, por qué es útil, en dónde puedes ganar, ¿no? Qué ventajas tienes con respecto a quienes no tienen tratado con Estados Unidos, qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Que violarían el tratado, ¿no? Creo que nos falta mucha tarea de difusión y básicamente pues tiene que ver con recursos, ¿no? Nos hemos dedicado mucho a negociar y luego negociar y luego negociar y nunca nos detenemos un ratito a planear estratégicamente ni a difundir. Sí, y bueno, no hace mucho, no me acuerdo, bueno, todo lo que ha estado pasando, de hecho, con Trump, con estos twitters, la gente como que empezó a voltear a otras partes. Me acuerdo que también pararon un camión de aguacates en algún momento, entonces la gente lo vendió inmediatamente a Alemania.
Pero ¿tú cómo has visto que a raíz de todo esto hubo un cambio de enfoque en los mexicanos o seguimos igual? ¿No hubo un cambio a raíz de todas estas cosas que han pasado? Es difícil saber porque en realidad lo que tenemos ahora legalmente es el Telecán. O sea, todavía no entra en vigor el nuevo tratado, ¿no? Entonces el escenario legal no ha cambiado. Pero sí es cierto que durante la negociación y con todas estas amenazas, por lo menos el gobierno mexicano lo que sí hizo fue intensificar sus negociaciones en otros lados. Durante la negociación le calaba mucho, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos que estuviéramos negociando con Brasil y con Argentina para el acceso agrícola, porque Estados Unidos nos vende muchísimo en granos, ¿no? Y es justamente el mercado en el que podría competirnos, obviamente no en magnitudes, pero de alguna manera competir con lo que podríamos traer de Brasil y de Argentina, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, la modernización del tratado con la Unión Europea al mismo tiempo que la negociación del Telecán, era otro mensaje también de que, bueno, estamos acabando. De hecho, tuvimos un esfuerzo político muy importante por cerrar la negociación del tratado con la Unión Europea antes de cerrar la negociación del tratado con América del Norte, para dar ese mensaje de que, bueno, si tú quieres acabar con el comercio regional, México tiene otras opciones, ¿no? Y tú eres el que se va a quedar fuera de la fiesta, ¿no? No es cierto, porque la verdad es que a los tres nos afecta muchísimo, claro. pero es una manera de aminorar los riesgos. Sí. Bueno, voy a hacer una última pregunta y después voy a abrir la oportunidad para hacer 3 preguntas más de parte de todos ustedes. Entonces, bueno, la última pregunta es, ¿cuál es tu punto de vista personal? ¿Fue benéfico, mejoramos o empeoramos con este nuevo tratado? Yo creo que en general es positivo. No puedes cerrar una negociación si no crees que tienes algo que vender como ganancia. Y los 3 países cerraron. Entonces los 3 países tienen elementos en esa negociación que les pueden hacer construir una narrativa de éxito en sus congresos. Entonces, en general positivo. Por supuesto que hay muchos temas en los que nos gustaría tener mucho mejor nivel de ambición. En algunos de esos temas no es para nada este acuerdo un modelo, ¿no? No es un precedente que queramos repetir. Y en otros temas sí, ¿no? Depende mucho de capítulo por capítulo, pero en general creo que el impacto es positivo. Es positivo tener un tratado, haber salvado el riesgo de quedarse sin tratado. Bueno, falta la ratificación, pero al menos en la negociación, y preservar ese acceso preferencial que tenemos desde 94. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estaba comentando que en el NAFTA, bueno, se había negociado que no hubiera subsidios al campo. Entonces es una cláusula que no respetó ni Estados Unidos ni Canadá durante toda la duración del NAFTA. Y ahorita en el nuevo tratado está quedando la misma cláusula. Entonces, ahí, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Porque realmente pone en desventaja a México esa situación, que no haya ese respeto de esa cláusula, y obviamente pues México tiene mucha mayor capacidad productiva, pero pues si no hay, está demostrado a nivel mundial que el campo, si no hay subsidio, no es negocio, ¿no? Los más grandes países subsidiadores de su sector agrícola son, bueno, bloques, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? El tratado en realidad no prohíbe que tengas subsidios al campo. Lo que prohíbe es que tengas subsidios prohibidos al campo. O sea, subsidios que sean específicos y que no cumplan con las reglas de los subsidios, que no puedan ser cuantificables y que tengan un impacto distorsionante en el comercio. Pero se permiten los subsidios que no tienen esas características. Entonces, todo este nuevo programa de subsidios de la nueva administración en México, por ejemplo, tendrías que revisar cómo lo van a implementar realmente, porque si se implementa de una manera que podría ser interpretado como una violación a estos compromisos, vamos a tener problemas con todos nuestros tratados, no solamente con este. Entonces, creo que el campo, por otro lado, es un sector en el que los 3 países podemos decir que hay un resultado positivo en esta negociación. Primero porque, bueno, preservamos el acceso a mercados que ya había. Segundo, en el caso de Estados Unidos y Canadá, para Estados Unidos aumentó el acceso en lácteos. Es un mercado súper protegido por Canadá.
en algo de pollo y puerco. En el caso de México no teníamos ese problema. Pero más allá de eso, se mejoró el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que otra vez es una barrera de segunda generación, una vez que tienes libre comercio. Y hicimos también un esfuerzo interesante en la negociación a través de un anexo sobre seguridad de los alimentos. Entonces creo que favorece al sector agropecuario o agroindustrial estas disposiciones en su conjunto. Y en el tema de subsidios, pues hay que ver simplemente que cumplas con las reglas. Es un poco como el tema de la regulación, ¿no? Mucha gente dice que los tratados te atan de manos para regular, ¿no? Para conseguir objetivos de política que son legítimos, ¿no? La verdad es que no, el tratado te permite regular, simplemente pues no, sin violar otros compromisos del tratado, ¿no? Como no discriminando, no siendo transparentes, en fin. Hay una claridad sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Muchas veces en el discurso público no se hace esta distinción. En referencia a la sección 232, en dado caso que el Congreso de Estados Unidos no ratificara el TEMEC, ¿qué pasaría con la Carta de Seguro para Aranceles de Autos? No importa. En Estados Unidos hay una ley sobre comercio que tiene una sección 232 en donde el Congreso faculta al presidente para imponer aranceles a países por razones de seguridad nacional. Ha sido abusada esa facultad por el presidente actual y nos pusieron aranceles en acero y aluminio, y ahora hay una investigación para ponernos aranceles a todo el mundo en autos. Esa investigación todavía no concluye, bueno, ya concluyó, pero todavía no toma una decisión el presidente sobre si va a poner aranceles. Para vacunarnos de un resultado de aranceles en autos que sería desastroso, en el tratado negociamos una carta paralela en donde tenemos el derecho, si hay aranceles por esa ley, por la 232, a todo el mundo. México y Canadá están exentos de esos aranceles hasta un monto de exportaciones específico, que es muy alto, mucho más alto de que lo que exportamos ahora. Esa carta paralela no entra en vigor al mismo tiempo que el tratado. Esa carta paralela ya entró en vigor. O sea, esa carta paralela entra en vigor en el momento de intercambiarla, así dice el texto. Entonces no necesita entrar en vigor el tratado, ya esa carta está en vigor. Si mañana hay aranceles en autos, México y Canadá no pueden tener aranceles en autos. Ahorita ya mencionaste que hay aranceles de aluminio por parte del gobierno de Estados Unidos a México. Leí hace poquito, creo que hace un mes o hace unas semanas, que el gobierno mexicano también quiere implementar sus propios aranceles con el gobierno estadounidense. ¿Cuál es tu postura en ese aspecto? ¿Puede afectar de alguna manera este tratado? También leí que luego el presidente Trump quiere poner otros nuevos en otras cosas y hasta incluso decir, me salgo si no funciona esto, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. En realidad, México, bajo las reglas del actual tratado, puede imponer aranceles, se llaman medidas de represalia, cuando Estados Unidos nos impuso aranceles en el acero y aluminio. Un poco la historia es, yo no compro el argumento de que México sea una amenaza a la seguridad nacional por sus exportaciones de acero y aluminio. Lo que estás haciendo realmente es aplicar una salvaguarda a tu industria acerera y de aluminio, y no me estás cumpliendo con las reglas del capítulo 8, que son el capítulo que ve este tipo de disposiciones en el tratado original. Por lo tanto, México puede imponer unas medidas compensatorias de efecto equivalente, dice así el tratado, o sea, unas represalias. O sea, tú le pones aranceles. Si te costó $3,000 millones los aranceles en acero y aluminio, tú puedes ponerle aranceles a productos que tú quieras de Estados Unidos por un monto hasta por $3,000 millones. Eso es lo que hicimos desde la semana siguiente al momento en que Estados Unidos nos puso aranceles. México fue el primer país de muchos que le pusieron aranceles represalias a Estados Unidos. Lo que va a pasar ahora es que después de un año, un poquito más de un año de estos aranceles, algunos de los productos pierden efectividad. O sea, la intención de poner aranceles es que incentives, por ponerlo de alguna manera, incentives a los que están siendo afectados en esos productos. No sé, por ejemplo en California, varias frutas, varios productos agrícolas a los que le estamos poniendo aranceles, ventiladores, estamos poniendo aranceles a 90 productos.
incentivas a los que están siendo afectados por esos aranceles para que vayan con sus congresistas y les digan, oye, ya quita esta medida de acero y aluminio porque me está afectando. Después de un año, los mercados o los productores se ajustan, ¿no? Entonces pierde efectividad esa medida. Y lo que hacemos es, tienes el derecho de hacer una cosa que se llama carrusel, que es sacas productos y metes productos nuevos. Y eso además tiene un efecto importante en el tema de la amenaza, porque los que no están haciendo cabildeo para que se quite la medida de acero podrían ser incluidos en la siguiente lista y si no estás ahora podrías estar, ¿no? Mañana, entonces siempre tienes un incentivo para hacer cabildeo, ¿no? Entonces México está preparando, y Canadá también, su carrusel para seguir presionando a que haya una solución. Tiene que haber una solución, bueno, creo que sería muy positivo que haya una solución antes de la discusión del tratado. Si no va a ser realmente complicado resolverlo. No hay, además tú dices, lo decías también, yo creo que es importante, es un terrible ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no se le va a ocurrir también a una industria en México acercarse con el nuevo gobierno y decirle, oye, pues mira, nos están poniendo aranceles en el acero por la 232, ¿por qué no te inventas una ley que diga también que por ciertas razones el gobierno mexicano va a imponer aranceles, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Pues es magnífica idea, mira qué bien les está yendo, ¿no? Entonces es un precedente que no queremos tener ahí en la mesa mucho tiempo para no dar ideas. Bueno, a mí me interesaría mucho saber cuál es la metodología que siguen para negociar con alguien como Estados Unidos, que llega diciendo, yo soy el bueno aquí, si no aceptas lo que yo te digo, estoy fuera y sales perdiendo. ¿Cómo se preparan para negociar con un socio que dice tener las cartas sobre la mesa y de hecho las tiene en muchos sentidos? Bueno, fue una negociación muy complicada, primero con mucha coordinación entre quienes llevaban los temas, segundo con mucha comunicación con el sector privado. Ninguno de los tres países, bueno, ni Canadá ni Estados Unidos tienen el aparato de consulta tan sofisticado como tiene México con su cuarto de junto, que se ha ido refinando a través de 25 años. Y la gente del cuarto de junto mexicano estaba en tiempo real sabiendo que se estaba negociando y retroalimentando al gobierno mexicano. Entonces tienes esa sensibilidad de hasta dónde te puedes mover, ¿no? Y luego en el tema ya más estratégico, bueno, claramente no alimentar lo que le gusta a tu contraparte, ¿no? O sea, no responder en el mismo tono, no negociar por Twitter, ¿no? La mesa de negociación está aquí y no negociamos en las redes sociales, ¿no? No caer en las tentaciones. Había muchas voces en México también que decían debería ser mucho más fuerte, salir a defenderte, te están tratando con la punta del zapato y no sales a reaccionar, ¿no? Creo que la relación, y esto nos queda muy claro, la relación comercial entre México y Estados Unidos va más allá que esta administración, más allá que la administración actual en México, que cualquier administración. Es una relación que tiene muchísimo tiempo y es lo que hay que preservar, ¿no? Esta relación de largo plazo. Y después, otra cosa que funcionó también a lo largo de la negociación fue dividir los temas, ¿no? Canadá tenía algunos temas más importantes para ellos, aunque también eran importantes para México, y viceversa, ¿no? México tenía algunos temas más importantes para nosotros, aunque también eran importantes para Canadá. Y en algún momento de la negociación decidimos ir bilateralmente. ¿Se acuerdan que hubo mucha crítica que parecía que iba a haber 2 acuerdos bilaterales y tal? En realidad era una manera de escoger tus batallas, ¿no? Vamos a trabajar primero en México y Estados Unidos, en donde la relación no estaba tan deteriorada, tratando de resolver nuestros temas bilaterales, y luego vamos a dejar que Canadá resuelva sus otros temas. No vamos a pelearnos por temas que estamos seguros de que Canadá va a pelear a muerte, y después vamos a hacer un trilateral con esos resultados. Entonces un poco dividir la negociación en paquetes manejables fue otra parte de la estrategia, y una parte más de la estrategia fue no tocar los temas que claramente eran anunciados por Estados Unidos como deal breakers hasta el final de la negociación, para realmente probar si eran o no, para un poco como decimos call the bluff, ¿no? A ver si realmente eran deal breakers o no eran deal breakers, ¿no? Ese fue el caso, por ejemplo, de la disposición de
determinación del acuerdo, ¿no? La sunset clause, ¿no? Que no tocamos porque era deal breaker para Estados Unidos gravísimo, si no la tenía, hasta el final de la negociación, ya que habíamos resuelto los otros paquetes de temas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Guillermo. Creo que ha sido una plática para todos muy interesante. Te agradezco que te hayas dado el tiempo para acompañarnos hoy. Es un gusto tener colegas Exatec como tú, orgullosamente Exatec. Muchas gracias. Y bueno, tenemos un detallito para ti, un regalito. Ay, qué amables. No, muchas gracias por la invitación, es un honor. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí y bueno, pues esperamos que no sea la última vez. Gracias, muchas gracias. Gracias. Señor Guillermo, le agradezco, muchas gracias por venir a acompañarnos aquí con TAIDE, junto con TAIDE a Hispanic Chamber of E-Commerce. No, yo creo que es importante estar enterados de lo que está pasando en la relación bilateral y en el caso de la Hispanic Chamber of E-Commerce yo creo que es importante estar pues también enterados de cuáles son las particularidades del comercio electrónico en los países de la región, y creo que este tipo de foros te dan una idea muy buena de qué es lo que se está discutiendo a nivel de gobiernos, ¿no? Y hacen un complemento muy bueno con lo que ustedes hacen a nivel de empresas. Especialmente en el momento que ahorita estamos en una era que está completamente convirtiéndose en electrónico. O sea, yo creo que es importante pertenecer a este tipo de asociaciones, agradecer sobre todo también a la Cámara por la iniciativa de hacer este tipo de eventos, por invitarme, y creo que yo también aprendo muchísimo de los preguntas y de los comentarios. Agradecerle a TAIDE y a todo el equipo de la Hispanic Chamber of E-Commerce por patrocinar este evento e invitar a todos los que están en el mercado de economía digital o de comercio digital a que también se unan, ¿no? Que yo creo que ISEC es un gran activo que tenemos en esta comunidad binacional. El apoyo a los hispanos, apoyo a la comunidad. TAIDE es una persona que nos ha apoyado en todos los momentos. ¿Y qué te puedo decir? Pues mira, la verdad es que yo creo que en conjunto se han logrado cosas muy interesantes, como este evento que tuvimos el día de hoy, que es un evento en el que no solamente es para poder conectar más con la comunidad hispana, sino también es para informarnos de qué es lo que está pasando en este momento en nuestros países. Entonces, de alguna manera buscamos aportar a la comunidad con información, porque como tú lo decías, yo creo que la clave de todo es la información. Entonces, como comunidad tenemos que estar bien informados, porque así es como podemos tomar buenas decisiones en todo, en nuestro día a día, ya sea desde nuestra vida personal, pero también en la cuestión profesional y de nuestros negocios. Acabamos de completar un evento muy productivo, muy buen networking, vinieron empresarios y profesionistas con mucho talento de la zona de San Diego County, y es parte del trabajo que hacemos aquí en el Hispanic Chamber of E-Commerce, el conectar a empresarios y a profesionistas para que sigan extendiendo su red de contactos, sigan creando nuevas oportunidades de negocio. Los invitamos a todos los que ven este video a que se unan a la Cámara de Comercio Hispana de Comercio Electrónico, a que incrementen o extiendan, su red de contactos y tengan la oportunidad de poder hacer crecer sus negocios con todos los profesionistas y empresarios que son parte de este negocio, y también a través del internet, que es lo que nosotros activamente promocionamos constantemente, a utilizar el internet como herramienta de negocio para hacer sus negocios más competitivos y ayudarles a ustedes a que vendan más y puedan tener un mejor nivel de vida. Así que muchas gracias a todos los que nos han apoyado a través de los años, y a los que están pensando en unirse a una organización donde pueden generar nuevos contactos, generar nuevas oportunidades de negocio. Los invitamos a que se unan a la Cámara Hispana de Comercio Electrónico. Gracias. Geliox, tu canal latino de expresión.